Tanto que insististe, Carlito, ganaste, ¿viste? No es que no exigimos nada, no exigimos la cámara, porque nada, entendemos que hay un montón de situaciones distintas, entonces respetamos cada situación y listo. Voy a ir empezando a compartir pantalla. A ver, para situarnos mientras voy poniendo a grabar, estuvimos viendo hasta ahora desde la evaluación en nutrición en general, en qué consiste, después hizo más hincapié en evaluación de la ingesta, en evaluación de la composición corporal, y puntualmente en lo que es evaluación de la composición corporal, vimos varios métodos, hicimos más hincapié por ahí en lo que es antropometría, hablamos de ventajas, hablamos de desventajas, y en la clase pasada lo que estuvimos viendo son cómo se hacía una antropometría, o sea, en qué consiste o cuáles eran las medidas que se toman, para también después ver con qué instrumentos se toman esas medidas, y estábamos en la etapa de ya habíamos visto todo, vimos las medidas básicas, así que eran talla y peso, vimos perímetros, hablamos de los diámetros, sí que eran, en este caso, como estamos pensando y hablando de lo que es el perfil restringido para el protocolo de la ISAC, hablábamos solamente de dos, y bueno, y finalmente vimos los 8 pliegues que existen, y lo que estábamos por llegar retomo la clase exactamente en el punto que nos quedamos, que fue en el esquema Recording conceptual in de progress. trabajo que hay o que hay que utilizar en lo que es antropometría, que esto en realidad ya lo habíamos visto en la clase anterior, ¿sí? Cuando hablamos de ventajas y desventajas de la antropometría como método. Eh, Esto es más que nada un repaso, ¿sí? ¿En qué consiste este esquema conceptual de trabajo? Y bueno, primero en hacerlo de manera correcta, en utilizar el equipamiento que esté calibrado, que con una técnica que sea estandarizada y replicable, y que a la vez que el evaluador pueda estimar su error técnico. Esto hace más confiable a el método de la antropometría para evaluación de la composición corporal. ¿Cómo seguía o cuál es el siguiente paso? Y el procesar y analizar la información que se tiene. Y para eso hay que tratar los datos con un software adecuado o un software que esté hecho para poder tratarlos, ¿no? Para poder tratar la información. Lo siguiente, una vez que la trato y proceso esa información, es clasificarla. Y para eso necesito referencias, ¿sí? Normativas, que eran las referencias de población normal, o prototípicas, que es más de un prototipo de población en especial, ¿sí? Qué sé yo, por ejemplo, podría ser referencias de composición corporal en anorexia y bulimia, ¿sí? Ahí estamos hablando bien de una población en específica, y sobre la que tendría que comparar a alguien en una situación similar. Y bueno, y por último, el tomar la decisión, ¿sí? Acá va a influir mucho lo que es el criterio profesional del que esté evaluando, y obviamente después también va a estar dado por él, la decisión final va a estar dada no solamente por quien haga la evaluación, sino también va a estar o va a tener peso en esa decisión, por supuesto, quien reciba o quien deba modificar su composición corporal. Y si estamos hablando de un deportista que se dedica a eso de manera, digamos, más profesional, en todo caso ahí se tomará la decisión de manera conjunta con el equipo técnico y el equipo de la preparación física. Pero bueno, si hablamos de un caso individual, ahí se entrará en juego el conocimiento del área, ¿sí? El criterio profesional que tenga este evaluador, y por supuesto el haber hecho los pasos previos de manera correcta. Habiendo repasado este esquema conceptual de trabajo, sí les digo que el tema que vamos a tratar después de finalizar lo que nos queda pendiente de la clase pasada, va a estar basado más que nada en los pasos de procesar y analizar, y clasificar la información para la toma de la decisión. Digamos, esto ya como adelanto de lo que se viene a continuación de esto. Y de esta clase, que en lo que quedaba era repasar este esquema conceptual de trabajo, nos quedaba lo último, digamos, para cerrar. Había que tener en cuenta algunas cuestiones al momento de realizar la antropometría. Una de ellas es que es un proceso que es, y ahí lo voy a decir tal cual está ahí, es engañosamente sencillo. O sea, no es complejo,
pero tampoco es tan fácil como parece, ¿sí? Porque hay que ubicar los puntos anatómicos, hay que ubicarlos de manera correcta, hay que marcar de manera correcta, hay que estar atento a que la persona que está siendo evaluada esté en la posición correcta, ¿sí? Piensen que, bueno, algunos de ustedes dijeron que han sido evaluados por antropometría y seguro van a estar queriendo mirar, a ver, me está haciendo una cruz, uy, me está tocando acá. O sea, es como muy normal que pase eso, y eso también, si la persona no está en la posición adecuada, puede llevar a cometer errores. Por eso es que es esto, es engañosamente sencillo. Por eso, sí, porque no es complicado, pero requiere tener algunos cuidados en especial. ¿Qué más? ¿Sí? La calidad de la medida antropométrica es uno de esos factores que le da a la antropometría su confiabilidad. Entonces, tener en cuenta todo lo que mencionábamos antes, ¿no? Y bueno, lo importante de todo esto es que los protocolos se sigan de manera estricta, porque de no serlo así, las probabilidades de error van a incrementarse. Y bueno, lo último que me quedaba en este caso era agradecer, ¿sí? Al dar los agradecimientos por las imágenes que les había podido mostrar, tanto de los pliegues como de los modelos que estaban mostrándose. Tengo que agradecer al doctor Esparza Rossi, que hoy es el presidente de la ISAC, a la profesora Raquel Vaquero, que también es parte de la ISAC, que en este momento desempeña un rol en el comité ejecutivo, a la Universidad Católica de Murcia, porque es donde se han podido tomar varias de esas fotos que les mostraba, y por supuesto también a una colega que muchos de ustedes conocen, que es Paula Santiago, y que me ha ayudado al facilitarme muchas de estas imágenes también. Entonces, hasta acá llegaba la clase pasada con los puntos de marcación. Vamos a pasar, no sé si tienen alguna duda sobre esto, si no, pasamos ya a la clase de hoy. Esta clase ya está subida al Dropbox, la subí con demora porque tuve algunos problemas con mi usuario, pero bueno, ya lo recuperé, están subidos los audios, y esta clase está subida de manera entera, así estas 3 diapositivas que vimos están incluidas como en la clase anterior, en realidad es a donde corresponden, pero como solo quedaron 3 afuera, la subí de todas maneras. Si no hay dudas, pasamos a la clase del día de hoy. Bueno, tomo el silencio como que podemos seguir avanzando. Paso a la clase de hoy, que ya un poco les adelanté que va a estar relacionado a lo que es los pasos del medio de este esquema conceptual de trabajo, así que es el proceso de la información y la clasificación de la misma. Pero bueno, vamos a ver bastante de lo que es relación de la antropometría con el deporte. Y cuando hablamos de deporte tenemos que tener en cuenta así que hay un montón de deportes para empezar, pero y que cada uno de estos deportes tiene características especiales, tanto de reglas y de condiciones como de requisitos, vamos a decirlo, ¿sí? No es que sea un requisito, pero digamos, sí van a tener, no todos los cuerpos son aptos para practicar todos los deportes, algunos son aptos para practicar un deporte en especial, y que no solo son aptos, sino que incluso algunos pueden llegar a tener una ventaja por sobre otros. ¿Qué quiero decir? Y acá todo esto termina siendo muy individual y va a depender, por supuesto, del deporte que se quiera practicar. Entonces, viendo esto, ¿no? Que las morfologías que requiere cada deporte son distintas, ¿no? Tengo una pregunta para hacerles a ustedes, y es, ¿de qué consideran, o la voy a leerla tal cual está acá, que es, ¿de qué depende para ustedes el éxito en la práctica deportiva? ¿Qué es lo que consideran? ¿Qué opinan? ¿Qué saben? ¿Qué me pueden decir sobre esto? Tener salud y tener buenas mediciones. ¿A qué te referís, Carlos, con buenas mediciones? Y en el deporte, si se trata de un deporte que se caracteriza por llegar a tal punto, a tal tiempo, bueno, mediciones en eso, mediciones también en levantamiento, pero siempre con salud. Pero bueno, a veces he sabido que a veces el deporte no siempre va dirigido hacia la salud.
exacto, muy bien esa última aclaración que haces, es verdad. Al menos lo que es deporte en altos rendimientos, ¿no? Porque si estamos hablando de alguien que hace deporte para estar bien, Claro. en esa persona sí vamos a buscar que la salud esté, pero quizá en lo que es deporte de alto rendimiento, y bueno, a algún deportista se le ha pedido que empiece a fumar para que pueda controlar su peso, por ejemplo, lo cual obviamente sabemos que fumar no es una decisión saludable y que el deportista quizá lo estaba haciendo durante un tiempo para una determinada competencia, pero está esperando que termine para poder dejar de hacerlo y no perjudicar su salud. Pero bueno, quizá esto es solo para ejemplificar bien lo que decía Carlos, de que no siempre el deporte, al menos en alto rendimiento deportivo, va a estar relacionado a la salud. No sé si alguien considera algo más, digamos, o sea, en definitiva, paso en limpio con después de estos comentarios lo que decía Carlos. Carlos le dice que para él el éxito en la práctica deportiva va a estar determinado en que el deportista tenga una buena salud y que sea, digamos, evaluado en su rendimiento con cierta periodicidad. ¿Verdad, Carlos? A ver si no entendí mal. La verdad que lo sacaste de la lengua. Está perfecto. Buenísimo, Está buenísimo. bien. ¿Los demás qué opinan? ¿Coinciden con Carlos? ¿Piensan algo distinto? No, Hernán, me queda la Sí, duda. sí, ¿Vos sí. la pregunta que estás haciendo es relacionada a la antropometría o es abierta? Hice, buena pregunta, Sebastián. La hice abierta, yo la voy a llevar a relacionarla con la antropometría. Pero Ok, bueno, porque sí, ¿puedo contestar en base a la antropometría? sí, dale, me gusta. Adelante. Y yo creo que, o sea, primero que nada, o sea, tengo que elegir el somatotipo que corresponda al deporte específico, Ok. teniendo las características ya predeterminadas, ¿no? Por ejemplo, eh, los maratonistas tienen un somatotipo, los basquetbolistas otro, los levantadores de pesas otro, o sea, si yo voy a elegir una persona para que haga un, un proyecto deportivo a largo plazo, ya sea elite o de alto rendimiento, y no la pego ahí, o sea, es como que voy a desperdiciar mucho tiempo si la persona mide 1,70 m en básquet y la quiero llevar al alto rendimiento, no es muy coherente. Bien. Ok, a ver si voy a tratar de hacer lo mismo que hice con Carlos con lo que decía Sebastián. Digamos que el somatotipo, si bien somatotipo vamos a verlo después de lo que es el parcial, y ahí por ahí vamos a despejar algunas dudas sobre qué es y qué no es, y qué riqueza informativa nos da. Eso lo dejo, si alguien tiene esa duda, digo, se la dejo para después del parcial, que va a ser el primer tema después del parcial. Pero bueno, Sebastián lo que en cierta forma decía es que va a depender un poco de que la persona tenga o nazca con la genética adecuada para la práctica de ese deporte, ¿no? Eso estabas queriendo decir, Sebastián. Digamos que, en definitiva, a ver, te lo voy a tratar de agarrar lo que decías. Sebastián hablaba de las características genéticas que tenga esa persona. Digamos que entonces el éxito en la práctica deportiva, en cierta forma, o va a estar muy influenciado por lo que es la genética. Eso estabas queriendo decir, Seba. Te lo súper resumí tu idea. Sí, Quiero que se entienda eso, por ¿no? ejemplo, en el caso de una persona que va a correr maratón, pongo un Sí, ejemplo específico de un solo deporte. Si la dale. persona es súper, súper, súper delgada, muy, muy magra y tiene poca masa muscular, pero a pesar de todo, su esqueleto en comparación con un keñata, ¿sí? El esqueleto ya de por sí tiene 1,5 kg o 1 kg de más, ya está con desventaja, por más que esa persona sea súper, súper magra y súper delgada y tenga la misma estatura que un keñata. En el Ok. caso, por ejemplo, de los países del norte de Europa, los países Nosotros escandinavos, mismos, digamos. Finlandia. ¿Cómo? O nosotros mismos, digamos, contra un Claro, Kenyatta, un sí, país o de sea, acá, de tenemos un Latinoamérica. esqueleto, que es muchísimo más pesado, por lo tanto también puede cargar mucho más músculo, y eso, o sea, sería en favor de hacer por ahí un deporte
como por ejemplo velocidad o peso, o deportes que no sean tanto de resistencia y que sean más que dependan más de la fuerza, en nuestro caso, comparado con un Kenyatta. Ok, bárbaro, clarísimo el ejemplo. Igual, profe, Sí, Fede. yo lo interpreto de qué depende el éxito en este sentido, más allá de lo que comentaban, es cumplir el Sí, objetivo que tiene esa persona, independientemente de dónde lo haga, si lo hace por hobby, por alto rendimiento, elite o lo que fuera, seguramente tenga un objetivo y es cumplir ese objetivo o ir camino a ese objetivo cumpliendo metas un poco más chicas. Independientemente en este caso, el ejemplo que ponía Seba, de la contextura física o lo que fuera, obviamente, si una persona que nace acá quiere ganar la maratón más importante del mundo, es muy probable que no lo consiga, pero no quiere decir que sea un fracaso. Quiere decir que por ahí el objetivo no está bien enfocado. ok, Digo, apuntar a objetivos que se puedan conseguir y poder conseguirlo. Es mi visión sobre el éxito en la práctica deportiva. Un poco también en perfecto. la vida, ¿no? También se puede aplicar. Claro, bueno, bien, Fede, muy interesante tu postura. Voy a hacer lo mismo que intenté hacer con los demás, de pasar a menos palabras lo que decías. Entonces, acá Fede un poco lo que intenta decir, si yo no interpreto mal, es que el éxito en la práctica deportiva no va a estar dado solamente por ganar y por ser lo mejor, sino que va a depender de los objetivos individuales que tenga esa persona, y que no ganar y ser el mejor no necesariamente está hablando de fracaso. Y en eso, si te voy a hablar, estoy totalmente de acuerdo con vos, Fede. No es exactamente fracasar no salir primero en algo, ¿no? Digamos, o no ser el ganador no está hablando de no llegar al éxito deportivo. Eso sí, por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Pero bien, bien, me gusta esta variable que salió también. Excelente las opiniones. Sí, eso está, por eso lo estoy diciendo. Quiero, como que me dan ganas de escuchar todos y cada uno, pero bueno, escucho si alguien más quiere decirla y ahora la orientamos a cómo sigue en la clase. A ver, no vi si estaban escribiendo en el chat. No, no estaban escribiendo. Así que pregunto, ¿alguna opinión más? No más Bueno, opiniones. yo quería aportar algo a lo Sí, que decía Fede, que realmente es muy interesante eso que dice. Yo participaba hace un par de años en un grupo donde se corría. ajá, Hacían carreras, viste, de 8 kilómetros, 10 kilómetros en la costa, ¿no? sí, Y obviamente somos deportistas, pero no de elite ni nada, ¿no? Personas incluso, viste, con problemas de sobrepeso. Y yo hinchaba un poco, hacía hincapié que a veces no se trataba de llegar primero, segundo, tercero, sino que, como dice Fede también, en superar sus propias metas. Primero, presentarse a correr. Después, correr y culminar la carrera, porque hay que estar último y ver para atrás y que no haya nadie, para ser así directo, ¿no? sí, Y quizás corriendo y haciendo eso implica un éxito personal enorme. Y quizás la persona que llegó primero no tuvo los mejores tiempos que en otras oportunidades y salió primero. Pero quizás alguien que estuvo en el medio o salió o que llegó último rompió su propio récord. Entonces es un éxito mayor para una persona aunque no haya ganado. ¿Me perfecto, explico? muy bueno. Sí, sí, clarísimo. Estás hablando más que nada, y esto está bueno, sobre lo que es superación individual, es como dijiste vos, tal cual, y más si estamos hablando de, vamos, me gusta en estos casos decir deportistas recreacionales, porque, digamos, practican el deporte porque entienden que es algo para la salud, como bien decías vos, que hace bien también, los entretiene, los despeja de por ahí sus problemas,
pero bueno, no se dedican profesionalmente a eso, por eso es que digo deportistas recreacionales o recreativos, por eso viene de ahí que lo pienso. Pero bueno, sí, en eso, en esto del éxito individual, y quizá es como decías vos, Carlos, quizá el éxito fue solamente haberse levantado e ir hasta la carrera, para que el éxito en más adelante trabajándolo termine siendo terminar y completar la carrera, más allá de si se es el último o no. Eso sí es una gran verdad, es una gran verdad. Pero bueno, si no hay perdón, termino así, cierro la idea de Carlos. Es una gran verdad, estoy de acuerdo. No sé si no hay ninguna otra opinión, avanzo. Así vemos así hacia dónde apuntaba esto que pregunté, que este disparador, vamos a decirle, ¿sí? Ok, sigo entonces. Bueno, más allá de hablar de éxito y de estos éxitos o estos logros, estos triunfos personales, hay que tener en cuenta, digamos, que el deporte, y pensándolo ya, y ahí sí estoy hablando a alto rendimiento, ¿sí? Termina siendo un proceso darwiniano. ¿Por qué? Y porque terminan llegando, digamos, los más aptos. Lo que decía Darwin sobre la supervivencia era la supervivencia del más fuerte, que en realidad era del más apto, no solo del más fuerte. Y bueno, piensen, digamos, el deporte en alto rendimiento, o lo que es la elite, termina siendo un poco lo mismo, digo. Eh, por ejemplo rápido y sencillo, fútbol. En este país está lleno de futbolistas, un montón de clubes de fútbol también, y la realidad que también Argentina tiene la suerte de que ha exportado futbolistas a un montón de lugares del mundo. Pero bueno, los que se exportan, los que están en primera, los que están por llegar a primera, son esos, son los que han sobrevivido al resto del proceso. Por eso se habla de un proceso darwiniano en lo que es el éxito en deportivo. Y quizá en este caso el éxito es llegar a la primera. Y bueno, ¿cuántos no llegan y cuántos quedan en el camino? ¿Sí? Por eso hablamos de proceso darwiniano. Y lo que sucede también es que los deportes terminan sometiendo a los que son sus practicantes o sus atletas, ¿sí?, a leyes de la física. Esto lo vamos a ver un poco mejor ahora en el resto de la clase. ¿Qué sucede? Y si ya hablamos de ganar, ¿no? Y bueno, muchas veces, y esto un poco como lo que decía Seba, el que tiene la morfología adecuada va a ser quien esté o quien tenga más chances de poder ganar. Y para eso va a importar, obviamente, el peso, la altura, otra de las variables es la altura sentada o talla sentada, ¿sí?, la envergadura y porcentaje graso, digamos. Estas variables que acabamos de mencionar son algunas para analizar esta morfología y que son posibles de saber con la antropometría. Entonces, digamos que en definitiva lo que decíamos recién es, los deportes tienen una selección natural para, en esto de quienes terminan llegando y practican. Y por supuesto, cada uno de los entrenamientos y las preparaciones físicas que se realizan o que realiza el atleta va a generar adaptaciones. Entonces, si tenemos en cuenta, digamos, las adaptaciones del entrenamiento más la selección natural, ahí estaríamos hablando de lo que es optimización morfológica, ¿sí?, la estructura adecuada para la práctica adecuada de ese deporte. O sea, o para asegurar el éxito en términos de ganar y perder, que como dijimos, para la vida no es tan así, pero para este ejemplo viene bien, terminan siendo de esta manera, ¿sí?, esta optimización morfológica que se da por la selección natural que tiene cada uno de los deportes, más las adaptaciones que produce el entrenarlo. Entonces, digamos que el éxito va a estar determinado por varios factores, como forma, proporcionalidad y composición corporal. Y como mencionaba recién, todos estos factores, digamos, no la forma no se puede ver con los ojos también, ¿no? Pero, digamos, pueden ser evaluados o pueden conocerse los valores mediante la antropometría. Acá repaso más de lo de siempre, ¿sí?, del concepto de cine de antropometría para distinguirlo de antropometría.
piensen que era la medición del hombre con el prefijo kine, que era de movimiento, o sea, la medición del hombre en movimiento. Entonces, cineantropometría es esta área de la ciencia que se va a encargar de medir la composición del cuerpo humano uniendo anatomía y movimiento. Esto es más que nada para fijar bien este concepto, creo que ya lo hemos visto como en 3, 4 clases, así que espero que se entienda bien. Esto también un poco es un repaso, ¿sí? Cuando hablamos de composición corporal hay que tener en cuenta aspectos genéticos y plásticos, ¿sí? Y los genéticos son, por supuesto, los que no se pueden modificar. Bien relacionado a esto, que una de las posibles masas que es posible de conocer, o sea, una de las masas que nos permitiría conocer la antropometría, si pensamos en la evaluación con el 5 componentes, va a ser la de estructura ósea. Y esto se daba a través de la medición de diámetros y de longitudes óseas, para poder saber un poco sobre lo que son aspectos genéticos, ¿no? Y puntualmente de estructura ósea. Y los aspectos plásticos sí van a estar más relacionados a lo que es masa muscular y masa adiposa, los cuales pueden estar dados, obviamente va a haber una cuota de genética, ¿no?, para poder darlos, pero va a influir el ambiente, ¿no?, en cómo se mueva la persona en ese ambiente y cómo el ambiente afecta, digamos, a las decisiones que toma esa persona. Entonces, digo, para modificar tanto masa muscular como masa adiposa, que son las posibles de modificar. No sé si está de más que lo diga o no, pero lo que es masa ósea no puede ser modificada, al menos desde la nutrición, ¿no?, que es un poco la mirada que intenta dar esta materia. Volviendo a la parte de los aspectos plásticos que forman parte de la composición corporal, los vamos a evaluar a través de perímetros y pliegues. Recordemos que perímetros hablaba más de evaluar, o están más relacionados a evaluar masa muscular, y los pliegues van a estar más relacionados a la evaluación de la masa adiposa. Entonces, habiendo dicho esto, y habiendo tenido las muy buenas opiniones de ustedes, hago esta pregunta: ¿qué factor termina siendo más importante para la práctica deportiva? Y nombro las opciones: variables plásticas, la estructura ósea o la habilidad para la práctica de un deporte. No digo no digo que estas condiciones, o que, digamos, no estoy pensando en una persona que haga todos los deportes, sino en deporte por deporte. ¿Qué factor termina siendo más importante? ¿Lo plástico, los tejidos plásticos, la estructura ósea o la habilidad? Yo me animaría a decir las 3, pero viste, si hay que determinar por una. Bueno, no, pero te tomo la respuesta. A ver, me gusta. Si vos crees que las 3 son iguales de importantes, me parece válido. Yo quiero saber si consideran que las 3 son igual de importantes o si alguna pesa más que otra. Y las habilidades se van adquiriendo también, porque uno puede tener una base, pero después la vas adquiriendo. Quizás no digo que no es importante, pero con las prácticas se adquieren las habilidades. Clarísimo, Gladys. Perfecto, sí, la habilidad se entrena, en definitiva. No es que se entrena, se pueden entrenar destrezas, ¿sí? Entonces, si estas destrezas hacen a la habilidad de la práctica de un deporte, por supuesto que puede ser entrenable. Y si hablamos de alto rendimiento, yo diría que las 3. O sea, estamos hablando de un nivel muy alto, obvio, ¿no? Por supuesto. Claro, sí, sí, sí. Muy bien, Nicolás. Bien, a ver, tenemos acá opciones de las 3, ¿sí? Que ninguna cobra mayor importancia sobre la otra, y después también la otra postura era que la habilidad quizá no está a la misma altura porque es posible de ser entrenada. Pero sin embargo, en esa de no está de decir que la habilidad no está a la misma altura, no hay, digamos, no se resalta algo entre lo óseo y los tejidos plásticos, sino que la habilidad quizá no es la más importante. Así que digamos que nos quedaríamos con las otras dos. Tengo estas dos posturas hasta ahora, no sé si hay una tercera postura o algún otro comentario. Habría que agregarle la inteligencia, ¿no? También. Bien, bueno, sí, por supuesto, eso podríamos tratarlo dentro de la habilidad,
dependiendo en qué deporte estamos pensando, por supuesto. Igualmente, si nos ponemos en específicos, Howard Gardner dijo hace varios años, viene hablando de la teoría de inteligencias múltiples, ¿no? Donde la inteligencia no es una sola, sino que hay distintos tipos de inteligencia y que las personas pueden tener desarrollada una más por sobre otra. Una es la inteligencia de la destreza física, así que podría llegar a ser parte de la habilidad también. Yo me refería más a la táctica. Ok. Como inteligencia como táctica para afrontar un determinado juego, lo que sea. Perfecto. Bueno, claro, Carlos, entonces yo me fui para otra interpretación entonces. No sé si alguien iba a decir algo más. Yo coincido en Sí, Fede. que si las tres variables son muy buenas, hay muchas más chances de cumplir objetivos y demás, pero a veces, dependiendo del deporte, dependiendo de la actividad, si alguna de estas tres no es tan buena, se puede suplir con las demás. Es decir, si no tengo una buena estructura ósea, dependiendo del deporte y demás, pero tengo la variable plástica y tengo buena habilidad, puedo rendir de buena manera. Digamos, como que ciertas habilidades se pueden suplir o ciertas cosas positivas se pueden suplir para equilibrar un poco, digamos, lo que no está tan bueno. Bien. Para pasar en limpio, entiendo que las tres son, si tengo las tres, voy a estar al máximo nivel. Ahora, si alguna de las tres no tengo, puedo con otra suplir esa que me falta, quizás. Bien, bueno, gracias Fede por pasarlo en limpio, porque yo lo iba a hacer, pero estaba tomándolo de otra manera. Así que gracias por pasarlo en limpio vos. Bien, o sea, digamos, hasta ahora tenemos esto, digamos, las opiniones van en que las tres son importantes, y un poco voy a tomar de lo que decía Fede, más allá que él en su pasada en limpio no lo dijo, y digamos que a veces va a depender del deporte. Yo entendí eso también, que digamos, Sí, sí. hay habilidades que pueden suplir, digamos, la habilidad o esa puede llegar a ser suplida o entrenada hasta que se ponga al mismo nivel, o incluso si no está puede igualmente este deportista desempeñarse bien, pero que en realidad va a depender un poco de cada deporte. Eso, Fede, Exacto. intentaste. Sí, depende Perfecto. de cada deporte. Sí, exacto. Bárbaro. No sé si hay alguna otra opinión más, si no Por ejemplo, continúo. o sea, puedo poner un ejemplo, no sé, alguien que Sí, juega al obvio. ajedrez, Sí, no necesita una estructura ósea demasiado interesante o variables prácticas muy buenas. Necesita más bien habilidad y digamos, saber jugar bien, como para ser bueno. Ahí hay un claro, ejemplo, digamos, que quizás hay variables que no son tan importantes y depende de la actividad. que se haga. Perfecto. Mira, muy buen ejemplo, Fede. Es verdad, el ajedrez, bueno, tiene esa característica, digamos, acá es rapidez mental, conocer jugadas, porque hay jugadas que son de manual, y bueno, nada, digamos, son otras características. Yo estaba pensando también Sí, un Carlos. ejemplo, es el de Messi, ¿no? En donde A quizás él ver, no tenía la estructura ósea adecuada, no tenía tampoco la estructura plástica también mejor, pero sí tenía la habilidad. Obviamente, no fue a través de la nutrición que crecieron los huesos, se hicieron otro tipo de cosas, pero como el tipo, teniendo de las tres una sola, pudo llegar a ser lo que es, que no es poco, ¿no? Realmente. no, por supuesto que no. Es un muy buen ejemplo el que das, Carlos. Sí, acá teníamos la habilidad por sobre todo. Queda menos minutos, así que no voy a avanzar mucho más, pero bueno, quiero terminar esta idea. Digamos, sí, es un gran ejemplo. Ojo, porque primero estamos hablando, en el caso de Messi, justo es una patología, ¿sí? De un déficit de una hormona. Entonces, el tratamiento no es que él agrandó su masa ósea, sino que compensó parte de ese déficit y fue a través de un tratamiento médico. Y él sí tenía la habilidad, y lo que fueron las variables plásticas, después se construyeron, digamos, porque estamos justo hablando de un caso de alguien que empezó muy de chico, pero a veces pasa que los deportistas a los 20 están viendo si se dedican a eso o no, y ahí es donde hay que ver si las variables plásticas son construibles o no, pero lo que es genético y lo óseo ya está dado y ya está
qué es más importante o cuál de ellas podría llegar a ser más importante para la práctica de un deporte en especial. Y bueno, habría que pensar, digamos, podemos hacer este resumen en clasificando los deportes según la repetitividad o no de sus gestos. Entonces, deportes que van a repetir su gesto de principio a fin, podemos llamarlos deportes cíclicos. Y los que no lo hacen de principio a fin, sino que tienen más dinamismo, serían los acíclicos. ¿Qué pasa con los deportes cíclicos? Son deportes donde la estructura ósea es muy importante, ¿sí? De esas tres variables, quizá es la más importante para este tipo de deportes. ¿Cuáles serían? Y bueno, algunos como deporte de atletismo, tanto pista como de campo, natación, remo, kayak, ciclismo, gimnasia artística o fondistas también. Y los acíclicos, y bueno, en este caso es más importante la estructura plástica, digamos, los tejidos plásticos, los que sí pueden ser modificables, como fútbol, tenis y deportes de equipo, pensemos en hockey, en handball, en vóley, en básquet, en rugby también. Ahora, si bien en esta clasificación para los cíclicos es más importante la estructura ósea y para los acíclicos la estructura plástica, por supuesto que también hay excepciones donde básquet, vóley y rugby tienen sí o sí, o en algunos puestos al menos, requisitos, requisitos de estructura ósea importante. Por ejemplo, básquet, y acá retomo el ejemplo de Messi. Vamos a suponer, Messi con este déficit de hormona de crecimiento, obviamente él pudo salvar digamos, este problema, lo pudieron tratar a tiempo, sin embargo, él, digamos, no es una persona muy alta. Si bien no tengo la suerte de conocerlo en persona como para comentárselo, entiendo que está midiendo menos de 1,70 m, lo cual lo convertiría en una persona no muy alta. Imagínense si Messi hubiera querido dedicarse al básquet, teniendo la habilidad que tiene, pero en las manos y para jugar al básquet, y no sé si hubiera llegado a lograr lo que logró en el fútbol, en un deporte donde lo óseo no tiene tanta importancia. Si bien en el básquet no es lo primordial, sí es muy importante que lo tenga. Lo mismo sucede en el vóley, y ambos deportes, tanto vóley como básquet, prevén una posición donde no es tan requisito la altura, o no lo es tan importante. Si estoy pensando en el pívot y en el líbero. En esas dos posiciones, quizá no es tan importante que la altura sea la misma que en los otros puestos. Ahora, ¿qué pasa con el rugby? El rugby tiene determinadas posiciones que requieren un esqueleto lo suficientemente grande, digamos, o pesado, para poder cargar la masa muscular necesaria. ¿Sí? El tema en las masas, ¿qué pasó, Carlos? El tema con la masa ósea, ¿Se el dan tema con, cuenta cómo tengo que escuchar la clase de ustedes? qué bárbaro. Tenés que poner el mute ahí al resto del ambiente. Pero bueno, estaba diciendo entonces, para retomar esta idea, ¿no? El rugby lo que tiene es que determinadas posiciones requieren sí o sí una cantidad de músculo determinada. ¿Qué pasa? Si el esqueleto no es lo suficientemente grande, bueno, a esa cantidad de músculo no se va a poder llegar. Por lo cual, si no se llega, digamos, estaríamos limitando la vida útil o la posibilidad de desarrollar ese deportista, o él, no nosotros, ¿no? Lo va a limitar su genética y su estructura ósea, de poder jugarlo de manera elite y en la primera. Qué sé yo, a ver, me gusta hablar del fútbol como ejemplo, donde es un deporte donde a veces ni lo plástico importa, porque, qué sé yo, pienso en un jugador que pueda llegar a tener sobrepeso, incapaz de correr, que esté que no tenga la masa muscular adecuada, y que sea una habilidad media, pero sin embargo que sea el mejor pateando tiros libres. ¿Y qué pasa? Y si lo pones los últimos 15 minutos con la esperanza de que en esos 15 haya un tiro libre, y por ahí ese jugador puede cambiar de partido. Bueno, nada, el fútbol tiene eso, esa dinámica de lo impensada y esa parte de tantas excepciones.
Y dentro de todas esas excepciones tiene un puesto como ser el puesto de arquero, que tiene una variable de ósea que es importante. No es determinante, pero es importante, que es la envergadura de brazos. ¿Qué pasa? Un arquero con una buena envergadura de brazos lo que va a hacer es poder cubrir mayor parte del arco y al menos dar la posibilidad de intimidar a los delanteros, por ejemplo, ante una definición por penales. Pero bueno, va a depender entonces de qué deporte se esté hablando. Entonces, dicho esto, y un poco lo habíamos deslizado antes, ¿sí? Que si un atleta no llega a tener la estructura adecuada, o sea, la estructura ósea adecuada para la práctica de ese deporte, no hay ninguna intervención nutricional que pueda modificarlo y hacerlo y ponerlo de la manera en que termina siendo más óptimo. Si bien el ejemplo de Messi era alguien que no le estaba dando la talla, digamos, la altura, era un problema médico que se solucionó por eso, por ser un problema médico. Pero si no, yo no le puedo alargar los brazos a un nadador, ni las piernas a un corredor. Digamos, o sea, si ya se está dedicando a eso y ya estamos hablando en persona adulta y que no tiene un tema médico. Por eso es que desde la nutrición no se puede hacer nada cuando la estructura ósea no es la adecuada. Esto lo que puede hacer es condicionar a que no llegue a la elite, ¿no? A la elite mundial. Y insisto, ¿no? ¿Y por qué hablo de que siempre hay excepciones? Si bien vuelvo un segundo atrás, hablamos del tenis como deporte acíclico, donde la estructura ósea no es tan importante, lo cual es real, pero fíjense o piensen que los jugadores de tenis hoy día son cada vez más altos. Y bueno, hoy día también tenemos un buen ejemplo de esta excepción, como es el Peque Schwartzman, ¿sí? El cual no es un tenista muy alto que digamos, bueno, por algo le dicen el Peque, y, como es, y bueno, y sin embargo él en su momento, cuando se estaba preparando, tenía muchos comentarios, o muchos le decían que no iba a llegar por la altura. Bueno, en este caso, es algo que pudo ser suplido por la habilidad. O para poner un ejemplo por ahí distinto a Messi. Pero sí sepan que acá termina siendo más importante en este deporte lo que es la estructura plástica que la ósea. Digo, los componentes plásticos. Entonces, habiendo salido este ejemplo, sigo avanzando. Entonces, las intervenciones nutricionales tienen que apuntar hacia esto de optimizar la composición corporal. ¿Y por qué digo óptima? Y porque no siempre va a ser el máximo o el mínimo de un componente en especial, sino el que resulte el más adecuado. ¿Cómo la nutrición o en qué la nutrición va a aportar a esta optimización? Y va a ser con aumento o disminución de masa muscular o con aumento o disminución de lo que es masa adiposa. De esas formas, los tejidos plásticos son los que sí son posibles de modificar y son desde donde se puede apuntar a optimizar composición corporal. ¿Qué nos va a permitir poder hacer este análisis de la composición corporal? Y bueno, entender las dimensiones o determinadas dimensiones corporales y la importancia que tengan para la práctica de ese deporte. El que al momento de realizar la intervención, que sea adecuada, conociendo la composición corporal específica de cada deporte. O sea, buscar que la intervención vaya hacia ese objetivo, ¿no? Y no hacia uno que no esté exactamente relacionado. Digamos, a ver si, quiero poner un ejemplo sin irme por las ramas, pero digamos, si solamente nos pensáramos en una parte, solo, digamos, con una sola mirada, por ahí ante un jugador de rugby, ¿sí? Por ahí se le busca bajar de peso cuando en realidad está falto de masa muscular. Entonces, eso sería algo totalmente inadecuado, porque puede que le esté igualmente sobrando tejido adiposo, pero si de todas maneras no tenía la cantidad de masa muscular suficiente, y bueno, la dieta va a ser muy distinta si es para un objetivo o para el otro. Por eso hablaba de conocer las composiciones corporales de cada deporte, va a permitir realizar una intervención adecuada. Para esto no es necesario saberlas de memoria, sino que son cosas que se pueden investigar previo a tener esos casos, ¿no?
Y bueno, por supuesto también conocer la composición corporal puede hablar de sugerir ventajas funcionales en la práctica de algunos deportes. Entonces, ¿qué variables antropométricas vamos a tener que tener en cuenta? Y bueno, masa adiposa, ¿sí? Y qué va a influir en la masa adiposa y el balance energético, o sea, la nutrición, ya sea que está por exceso de calorías o por déficit de calorías, y va a influir en lo que es el rendimiento físico, ¿sí? ¿Por qué? Porque mayor tejido adiposo va a representar un lastre, ¿sí? Un contrapeso. Entonces, si pensamos en un jugador o una jugadora de vóley que tiene que saltar a la red y desplazarse, el peso, el exceso de peso o el exceso de tejido adiposo le va a hacer que, digamos, fuerza contraria, va a actuar, si tiene que saltar y vencer a la gravedad en cada salto, el tejido adiposo, si está en exceso, va a hacer que cada salto requiera un mayor esfuerzo. Entonces, por esto se habla de este lastre que representaría la masa adiposa. ¿Cómo dijimos que lo podemos conocer a través de antropometría? Y bueno, con los pliegues. Si pensamos en masa muscular, va a estar relacionado a lo que es fuerza, potencia, velocidad, y pensando por ahí en algo ya más a largo plazo, nos va a dar información del estado nutricional. ¿Por qué nos puede llegar a dar información? Y bueno, porque si está muy disminuida y disminuida de más de lo normal, y bueno, podríamos estar pudiendo pensar en algo que tenga relación a alguna desnutrición en algún momento o en una etapa anterior de la vida. ¿Y cómo íbamos a evaluar masa muscular con variables antropométricas? Y a través de los perímetros. Si bien en la clase indicadores de salud planteamos que hay perímetros que dan información también de la distribución de la masa adiposa. Pero en general lo que van a dar es información sobre masa muscular. Y por último nos queda la masa ósea, ¿sí? Que van a estar relacionados a los factores biomecánicos que van a afectar tanto capacidades físicas como estructurales. ¿Cómo conocíamos o cómo podemos conocer con qué variables antropométricas vamos a poder hablar o van a estar relacionadas a lo que es masa ósea? Es a través de los diámetros y las longitudes. Recuerden que en la clase anterior habíamos visto dos diámetros, ¿sí? El diámetro de húmero y el de fémur. Pero longitudes que no vimos, la talla, por ejemplo, es una longitud. O sea, no vimos longitudes de segmentos corporales porque eso es parte del perfil completo. Nosotros hablamos más que nada de perfil restringido. Pero bueno, sepan que el resto de las demás permite esto, ¿sí? El poder evaluar o estar relacionado a la evaluación de la masa ósea. Acá retomamos, y esto lo veíamos al principio de hoy, porque estábamos terminando la clase pasada, y bueno, el poder conocer estas cuestiones que mencionamos recién van a estar relacionados a estos pasos del esquema conceptual de trabajo de antropometría, en el proceso de análisis de la información y la clasificación contra una referencia. Entonces, para poder hacer una intervención nutricional adecuada desde la evaluación antropométrica, hay que tener en cuenta los datos de cada deporte, ¿sí? Donde se va a hablar o se van a obtener las poblaciones de referencia de cada deporte. Por supuesto que no existen los datos para la totalidad de los deportes. En ese caso lo que se hará es el buscar esto, lo que decía que estaba en el esquema conceptual, el uso del criterio profesional, ¿no? El buscar tomar la decisión más acertada. Pero bueno, hay que analizar esos datos de los deportistas cuando no se tengan las variables de, digamos, estas referencias, estas tablas poblacionales específicas, cuando no existan, y bueno, habrá que analizar si están disponibles los datos de aquellos deportistas que han tenido más éxito en la práctica de su deporte. A ver, por ejemplo, un deporte donde no tenemos referencias podría ser el racquetball, ¿sí? El racquetball es un deporte que, bueno, ustedes lo van a saber mejor que yo inclusive, ¿no? Pero tiene una paleta, tiene ¿cómo es? Ay, una pelota, no me salía, una pelota, una especie de raqueta, y es como medio similar al squash, porque se juega contra una pared, pero también tiene, digamos, otros instrumentos.
Y bueno, en todo caso habrá que comparar datos y buscar la mejor intervención posible para estos casos. Y dije en racquetball, por mencionar uno, un deporte que está muy de moda hoy es el SUP, ¿sí? El stand-up paddle. Y bueno, ¿qué es? ¿Cómo lo consideramos al stand-up paddle? Y es una mezcla entre windsurf y surf. Bueno, hay que buscar entonces, ahí será el uso del criterio profesional para ver qué tenemos ahí, o buscar, si tuvieran, los datos de los mejores en esa disciplina, para poder analizarlos y buscar, compararlos o llevar la intervención nutricional hacia esos lados. Acá les traigo un ejemplo de un estudio, ¿sí?, que analizaba composición corporal en remeros olímpicos. Y el criterio para analizarlo fue de best versus rest, o sea, muy políticamente correcto, no daba decir ganadores y perdedores, o winners o non-winners, que esa es otra forma políticamente correcta de mencionarlo, pero miremos, está bajo digamos, estas dos categorías de análisis de best y rest, se analizaron, están acá lo que es la tabla de variables antropométricas. Y si tomo lo que es la estatura sentada, digo la talla sentada, el peso corporal, el perímetro de brazo relajado, perímetro de brazo flexionado, perímetro de tórax, perímetro de cintura. Esta es una variable ósea de lo que es el perfil completo, ¿sí?, que va de, digamos, de hombro a hombro, por eso de acromio a acromio es biacromial. Y bueno, y otra variable que se tomó acá es el biliocrestillo, es otro diámetro óseo del perfil completo, nosotros no lo hemos visto, hoy igual estos dos los vamos a mencionar y voy a mostrarles un poco mejor más adelante de dónde a dónde vamos. Y fíjense qué interesante esto, si bien nosotros hasta ahora veníamos mencionando siempre suma de 6 pliegues, para este estudio se tomó la suma de 8 pliegues. Entonces, ¿qué podemos mirar? Y bueno, miremos peso, a ver, por ejemplo, lo que son los mejores, digamos, pesan en un promedio de 95. Y el resto son un poco más livianos, pesan alrededor de 92 kilos. Ok, bueno, no podemos sacar ninguna conclusión de esto. Miremos perímetros para pensar a hablar en masa muscular. Fíjense, brazo relajado 33 y 36. Digo los números enteros, ¿no? Ahí están con coma. Pero sería casi 34 y casi 37. Contra el resto que tienen casi 33 y casi 36. Digamos, hay una diferencia de 1 centímetro en estos dos perímetros que hablan de masa muscular. Miremos variables óseas. Fíjense lo que es el diámetro biacromial. También hay casi una diferencia prácticamente de 1 centímetro. O sea que estamos hablando. A ver, veamos qué dice, qué info tenemos de las caderas del biliocrestillo. Está prácticamente igual. En este caso hay más info, tienen más anchas las caderas, lo que son el resto. Pero bueno, en principio, si miramos así, podríamos decir, habiendo 1 centímetro más en estos perímetros, e incluso, miren, en los demás perímetros también, en el perímetro de tórax y en el perímetro de cadera, perdón, no es de caderas, es de cintura. El perímetro de cintura también son más grandes, entonces podemos decir que hay mayor cantidad de masa muscular en estos que son los mejores. Y a ver, analicemos masa adiposa. Fíjense que está solamente para las mujeres, y en este caso lo que son las mejores tienen la suma de los 8 pliegues en 82, y el resto la tiene en casi 100. Lo cual da una diferencia prácticamente de 20 milímetros de pliegues. En realidad, siendo más exactos, es de 17,9, 18. Pero bueno, es una gran diferencia. Entonces podríamos decir que los mejores tienen mayor masa muscular, o sea, pesan más, pero tienen mayor masa muscular, aparentemente algo más de masa ósea, y menor cantidad de tejido adiposo. Y viendo este análisis, bajo este análisis, lo que son el resto tiene menor peso corporal, tienen menor masa muscular, tienen un poco menos de masa ósea, y
sí tienen más en lo que es masa adiposa. Entonces aquí podríamos pensar en esto que decíamos, ¿no? Que la masa adiposa termina siendo un lastre. No están puestos, no hay variables de rendimiento en este estudio como para analizar tiempos, pero por lo menos está bueno pensar, digamos, sabiendo qué relación o qué las variables con qué masa se relacionan, podemos empezar a analizar este tipo de tablas. Al menos de esta manera, después obviamente leyendo los estudios se pueden sacar mejores conclusiones, ¿no? Entonces lo bueno de esto es identificar las variables clave que pertenecen a cada deporte. Por ejemplo, para natación tenemos algunas variables que nos van a importar, como ser talla, peso, suma de 6 pliegues, y acá nos va a importar envergadura, porque obviamente brazos largos en un nadador va a permitir que cada brazada sea más amplia, sería como la zancada en corredores, pero bueno, con los brazos, y la longitud de pie por la propulsión que hacen los pies en la patada. ¿Qué sucede en el fútbol? A ver, ya que lo mencionamos tanto y que a mí me gusta pensar en esto del fútbol como la dinámica de lo impensado, en el fútbol lo que van a ser importantes va a ser de nuevo la talla, peso, suma de 6 pliegues, y esto fíjense cómo va siendo un poco común a todos los deportes, y acá que utilizan mucho las piernas, es importante una variable a tener en cuenta, es el perímetro del muslo medio, y como mencionábamos antes, en arqueros, también la envergadura. Para levantamiento de pesas, un deporte totalmente distinto a estos que veníamos mencionando. Talla de peso y 6 pliegues igual. Talla sentada, ¿por qué? Porque esta medida lo que va a permitir hacer es evaluar el largo del tronco, y acá es importante longitud de brazo y diámetros, ¿sí?, de los brazos, para poder evaluar exactamente, digamos, estos diámetros, como decíamos, si son, al ser más anchos, permitirían mayor cantidad de masa muscular. Y si lo que la masa muscular es la relacionada a la fuerza y a la potencia, para mover y despegar pesos del suelo, que es en contra de la gravedad, se necesitan ambas, ¿no? Y bueno, el remo recién veíamos, ¿no?, el estudio donde había talla, peso. En el estudio estaba la suma de 8 pliegues, no de 6, pero bueno, tengan en cuenta que si no tuvieran el tiempo suficiente, con 6 pliegues podríamos estar estimando, aunque no un análisis completo, al menos contra ese estudio. Perímetros de cadera también es importante, perímetro de brazo relajado. Fíjense que perímetro de brazo relajado estaba ahí también entre las variables a ver. Y si no, lo que hay que buscar a veces es que las variables que más se utilizan o que aparecen en las búsquedas, ¿no?, para deportes específicos. Por ejemplo, en remo y triatlón aparece la suma de 8 pliegues en total, como veíamos recién. En rugby y fútbol, suma de 6 pliegues, no de los 8, no es necesario. Y para handball, por ejemplo, es una medida que no está ni siquiera en el protocolo de la ISAC, que es la amplitud de mano, y que incluso me ha tocado verlo en algún que otro estudio de natación también. Amplitud de mano sería, si pongo mi mano ahí, no sé la ven entera, pero es desde el pulgar hasta el meñique lo que habla, ¿sí? Porque handball para agarrar la pelota. En boxeo y en judo es importante perímetro de muñeca. Acá tenemos un poco los 6 pliegues que... ¿Podés ir para atrás? Un chiquitín Sí, nada más. obvio. Perdón, fui muy rápido quizá. Espera, ahí está. Ahí está bien, Carlos. Listo, gracias. Por favor. Entonces, yo lo que les decía, acá tenemos entonces los 6 pliegues que van a formar parte de esta sumatoria. Los vimos la clase pasada, los hemos mencionado en la clase anterior a esa también. ¿Se animan a, calculo que me lo podrán decir sin problema? ¿Qué pliegue estoy señalando? A ver si alguien se puede dar cuenta. Tríceps. Bien, Carlos, sí, es el pliegue de tríceps, muy bien. El que está por abajo de ese, ¿cuál es? Ese es el que estaba a 5 centímetros del ombligo, ¿no? Pero no sé el nombre puntual.
Perfecto, Fede, dijiste la ubicación correcta. Está en el abdomen, así que este es el pliegue abdominal. A ver el que sigue para este lado. ¿Cuál pliegue es? Parece la trompa de un elefante, no lo ubico. La escápula, ¿no? Sí, Fede, Sí, exactamente. es la ¿subescapular escápula. era, Hernán? Sí, porque se hace, digamos, este pliegue, recuerdan, había que ubicar el borde inferior de la escápula y de ahí desplazarse unos centímetros hacia afuera, si eran 2 centímetros en 45 grados y hacia afuera. Como está debajo de la escápula, es el pliegue subescapular. Este de aquí, el de abajo al subescapular, ¿cuál es? Muslo medio. Bien, Carlos, exactamente, el pliegue de muslo. Ya estamos terminando, casi llegamos al sexto pliegue, estamos en el quinto. Este que está acá, ¿cuál es? Vamos, hablen, che. Suprailíaco, profe. Casi, es supra, pero no ilíaco, Seba. Supra. Supraespinal, lo voy a decir porque estuviste cerca. Supraespinal. Ojo, porque el otro, que es el que decías, el suprailíaco está, o pliegue de la cresta, también se lo lo pueden llegar a encontrar de esa manera, o tenía un tercer nombre que no me acuerdo. Digamos, es un pliegue válido y ese sí estaría dentro de los 8, pero no dentro de los 6. Y nos queda el último, el sexto pliegue que forma parte de esta suma de 6 pliegues. ¿Cuál es? Gemelo lado interno. Bien, sí, esa es la ubicación, muy bien, es el pliegue de la pantorrilla medial, porque está, digamos, hacia el medio del cuerpo. Entonces, muy bien, Carlos, en este último, muy bien todos en los que fueron diciendo. Entonces, digamos que la suma de 6 pliegues está integrado por estos que veíamos. Ahora sí los voy a decir en orden, que son el tríceps, el subescapular, el supraespinal, el abdominal, el de muslo medio y el de pantorrilla o pantorrilla medial. Estos 6 son los pliegues que integran esta suma de 6 pliegues, que como veíamos era importante tomarlo como, digamos, variable clave, ¿sí? En varios deportes. No sé si recuerdan esta diapositiva la hemos visto en la clase de indicadores de salud cuando hablábamos de la sumatoria de 6 pliegues como indicador de salud. Y si acá están puestas las referencias para población argentina que es físicamente activa, o sea, no llega a ser deportista, pero sí realiza actividad física con frecuencia, en el rango etario de los 20 a los 30 años. Entonces acá tenemos los datos para mujeres y debajo para hombres. Fíjense que lo que es el valor normal es el rango que va de entre los 60 más o menos en la suma de 6 pliegues a 145 en mujeres y en hombres va desde los 35 a los 115, un poco más, 116. Vamos a redondear a 120 como para decir un número concreto, pero si no 115. Esto en población activa normal. Y los deportistas están en los rangos inferiores. Fíjense, en mujeres tienen entre 61, entre 60 y 77 más o menos. Y en hombres van a andar alrededor de los 34 a los un poquito menos de 55, hasta los 53. Yo no sé si lo comenté en algún momento, pero por ejemplo, para que se den una idea de lo que es en fútbol, en Argentina se estaba utilizando hasta hace no mucho, inclusive algunos lo deben seguir utilizando hoy por hoy, la sumatoria de pliegues, o se buscaba que los
jugadores de fútbol de primera en Argentina tengan una sumatoria de 6 pliegues de 50 o menor a 50. Bueno, hoy por hoy están queriendo llegar ese límite a que estén en 40, o sea, están buscando que los futbolistas sean más magros, en cierta forma. Pero bueno, estos son las exigencias que están habiendo hoy por hoy, exigencias del deporte, que las pone, digamos, el mismo deporte, y en el caso individual de plantear el objetivo para cada deportista, la pondrán entre el equipo técnico y el equipo médico, y bueno, por supuesto el nutricionista que está también ahí interviniendo. Sí quería comentar como ejemplo, como hablando esto de futbolistas más magros, fíjense que muchos futbolistas que se van de acá, o al menos es más notorio con algunos que se han ido hace un tiempo y se los ve ahora y están mucho más magros. El famoso caso de la Bessi en su momento, bueno, pero Zabaleta también de esa generación, mucho más magro en Europa que acá. ¿Por qué? Porque allá les exigían sumatorias de 6 pliegues mucho menores, de 35 inclusive. Fíjense que acá estamos llevando, o se está llevando en Argentina, a los 40. Eh, pero bueno, no es algo que sea como algo oficial, sino que uno lo tiene de conocimiento de la práctica de charlar con colegas que están ahí. Pero bueno, en definitiva, digamos, fíjense cómo son más magros los deportistas en general. Acá tengo una tabla de muestras, ¿sí?, de la sumatoria de despliegues en deportistas que la hizo Carter junto con algunos colaboradores. Y quiero que veamos algunos de estos. Por ejemplo, en maratón, fíjense la suma de despliegues en promedio, ¿cuánto es? De poco más de 35, ¿sí? Muy bajo. Esto es masculino. En hombres, una suma de 6 pliegues que se consideraría mínima y está alrededor de los 30. O sea que el atletismo maratón, la suma de 6 pliegues está muy cerca al mínimo. Pero miren también que andan cerca varias otras disciplinas de atletismo. No así, por ejemplo, lanzamiento de martillo. Cambiemos de deporte, miremos fútbol, miren, acá está el ejemplo que les decía, de 50. Natación, 55, 56. Y miren tiro olímpico, 107. ¿Sí? Acá, al no haber exigencia de desplazamiento, lo mismo sucede con el lanzamiento de martillo, no hay grandes desplazamientos, entonces quizá lo que es masa adiposa no tiene tanta relevancia y puede, digamos, no cuidarse a full para que no se pase un límite, como pasa en atletismo. O bueno, inclusive en fútbol, en los demás deportes, donde sí hay una exigencia de una sumatoria de pliegues específica. Profe, ¿qué sería Fíjense, la desviación? ¿quién me preguntó, Pablo? ¿O no? No, Fede Fede. Perry. Fede, muy buena pregunta. A ver, ¿qué es desviación? Es un término estadístico. Entonces, se considera que, por ejemplo, del promedio, o sea, esta sumatoria que dice promedio, esta sumatoria que dice acá es el promedio. Y la desviación es que tiene más o menos en 9. Entonces, por ejemplo, si alguien que hace atletismo en maratón tuviera 46, justo, no, 46 yo me pasé, tuviera 43, está dentro de esta desviación. Esto es lo que, digamos, marcaría la tolerancia a este promedio, sin que se cambie el promedio, digamos, es como un rango de confianza, en cierta forma. Lo que se permite desviar y se consideraría igualmente cercano al promedio, más o menos esta suma de pliegues. Mirá, por ejemplo, que esto es relativo, en distinto pasa en fútbol, donde la desviación es de 14, o mirá en tiro olímpico, lo que es la desviación. La desviación es más o menos lo que es la exigencia en triatlón prácticamente, y donde la desviación también es más pequeña. Es decir, que esta referencia, que la sumatoria sería el ideal, La o el sumatoria promedio, es el o el promedio, es el promedio. Ok. promedio.
Ok. Pero como se trató de deportistas de élite, están hablando el promedio en el gradiente competitivo más alto. Estamos lo más cercano a lo ideal, digamos. Exactamente. Digamos, ¿cómo, a ver, buena pregunta, Fede, a ver, ¿cómo sé que digamos, cómo ponemos exigencias para los que están hoy por hoy llegando o queriendo llegar y dedicarse más adelante a la práctica profesional de un deporte? Y bueno, una posibilidad es, bueno, veamos qué es lo que ya están haciendo los que hoy por hoy están en ese lugar. Entonces, lo que se ha hecho en antropometría siempre es evaluar a los que están digamos, al tope de los rankings, ¿no? A generar estos promedios, estas desviaciones, y después queda como, en cierta forma, la exigencia, lo que se busca que el deportista tenga, ¿no? En cuanto a sumatoria de 6 pliegues, y en realidad pensándolo desde el lado nutricional, a lo que se busca que tenga en masa adiposa, en cantidad de masa adiposa. Como decíamos, los pliegues son una medida de resumen para hablar o para estimar lo que se habla de masa adiposa, y la sumatoria de 6 pliegues por sí misma podría convertirse en un objetivo para esto, ¿no? Por eso hablábamos en sumatoria de 6 pliegues de 50 para futbolistas. Y bueno, es cuestión de tomarle los pliegues al chico o a la chica que se esté dedicando a jugar al fútbol y buscar si está o no cerca de este valor de referencia. Si está muy lejos, y bueno, hay que trabajar en llegar a esto parecido, teniendo en cuenta que la desviación podría llegar a ser esta. Pero, como les decía, hay referencias que van cambiando, los deportes a veces cambian las exigencias. Pensemos en el rugby hace unos años, ya que hoy lo nombré tanto, hace unos años, y prácticamente todos los que jugaban eran bastante panzones. Hoy por hoy esto está totalmente cambiado, y los jugadores de rugby, cuando se sacan la remera, no son panzones, ¿sí? Muchos son muy magros, y sí tienen mucha masa muscular, porque es lo que exige ese deporte, ¿no? Y así Eso como no fue hay... políticamente correcto, profe. No, yo no fui tan políticamente correcto. Hablé de panzones, no dije, tienen demasiada reserva energética, tendría que haber dicho. Eso fue la Eh, clase pasada. claro. Eh, No voy a seguir hablando mucho más, que queda menos de un minuto. Dejo de Se fondo lo corta. que son referencias para mujeres. Y fíjense que podemos hacer el mismo análisis. Pero bueno, ahora lo hacemos en el siguiente enlace. La persona quien hizo estas referencias también fue Carter con sus colaboradores. A ver, siguiente. Acá tenemos en esta imagen, lo que tenemos es un estudio. Este estudio es un gráfico de dispersión, por como se lo conoce, ¿sí? Porque se cruzan dos variables. Una variable es el tiempo en segundos que se tardó que está sobre esta columna, digamos, el tiempo en segundos para hacer un sprint de 30 metros. Y del otro lado, la otra variable es la sumatoria de 6 pliegues, el valor de la sumatoria de 6 pliegues. Y fíjense que a menor sumatoria de 6 pliegues, los que andan alrededor de 50, tuvieron mejores resultados que los que están más cerca de 100. Y bueno, ni hablar los que están más cerca de 200. De cierta forma, se puede ver que hay una relación lineal, digamos, se puede establecer Sí. que a menor cantidad en la sumatoria de 6 pliegues, mejor es el tiempo o más rápido para hacer este sprint de 30 metros. Y esto es lo que hablábamos antes, ¿sí? El tener en cuenta que lo que es masa adiposa termina siendo ese lastre, ese contrapeso para vencer lo que son las fuerzas de la física a los que están sometidos los deportistas. Y una de esas fuerzas de la física es la gravedad. Entonces, pensemos un poco en el cuerpo humano, ¿sí? Que es un sistema de palancas en realidad el cuerpo, ¿sí? Que está dado por los huesos, y que los huesos además están movidos por músculos. ¿Qué pasa con las palancas? Y bueno, va a variar o va a ser variable la longitud entre segmentos de óseos. Esto va a cambiar el centro de gravedad, y bueno, y va a influir lo que son las masas específicas a movilizar. Acá tenemos un
ejemplo de dos cuerpos distintos que se dedican a distintas disciplinas deportivas. Entonces, miren a simple vista, más allá, obviamente, que no están parados uno al lado del otro, son dos fotos que yo recorté y puse el mismo tamaño, pero ¿qué pueden notar ustedes? Más allá que me van a decir perímetros musculares No, distintos. los miembros superiores son más largos en el que hace natación. Exacto, Carlos, muy bien, sí. Mirá el largo de estos brazos comparado contra el largo del pesista. Fíjate que el nadador prácticamente si pusiera los brazos más sobre sus piernas casi que se tocaría las rodillas. Y no Los miembros así, inferiores también. También, claro, son más largos. Son más Tiene el largos los tronco más miembros corto, el inferiores. tronco más corto y los miembros son más largos. Quizás ahí radica también esa diferencia. exactamente, acá tenemos buena diferencia las dos. Miembros inferiores más largos en nadador, miembros superiores también. Y en el pesista tiene miembros superiores más cortos y bueno, y piernas también, o miembros inferiores más cortos. El pesista tiene más reserva de energía, ¿no? También. Y sí, y más masa muscular en realidad, las dos. Bueno, analicemos un poco este deporte, estos dos deportes, viéndolo con variables antropométricas. En natación habíamos hablado de una de las variables claves a tener en cuenta es la envergadura de brazos, que es esta medida que un poco que ven acá, el ancho de los brazos de lado a lado. ¿No? Acá igualmente al estar nadando no se puede tomar exactamente la envergadura en posición correcta, pero al menos nos da un poco la idea de lo que puede llegar a ser. Si hablamos de natación, prácticamente, y si hablamos de rendimiento deportivo y natación, no podemos dejar de mencionar acá a la leyenda de Phelps. ¿Qué pasaba con Phelps? Bueno, Phelps particularmente mide 1,93 y su envergadura de brazos es de 2,3 metros, lo cual si él ya es alto y tiene pies grandes, tiene 10 centímetros más de envergadura de brazos que de su estatura, lo cual eso es lo que le ha dado su ventaja deportiva, ¿no? Y fíjense que comparado a, estos son los datos de Phelps, comparados a los nadadores, eh, o a nadadores que han tenido la suerte o la mala suerte de competir contra él, tenían un poco, si bien tenían una buena diferencia entre talla y envergadura, él, de todas maneras, al ser menos altos y con una envergadura más pequeña, terminaban en desventaja contra Phelps. ¿Sí? Entonces, acá es, por supuesto, lo que cobra importancia, la longitud de los miembros superiores, ¿sí? De brazos. Y más en las Profe, ¿puedo pruebas y hacer los equipos. una Sí, obvio. observación, Obvio. una opinión? Va algo que estoy pensando ahora con esta clase. Ajá. Que el primer disparador fue cuál era de las tres variables la más importante, y ahora estamos viendo la composición corporal y la importancia que tiene, Sí. la masa magra, el lastre, pero también pensándolo que un maratonista, por ejemplo, tiene que correr la elite mundial, ¿no? Ujú. En 2 horas 5, los 42 kilómetros. Este hombre o esta mujer tiene que ser lo más rápido posible en esa distancia. Entonces también creo que esto está sesgado porque los datos que se están tomando son de la elite o son de alto rendimiento, en el caso que no lleguen a la elite de alto rendimiento. Pero Sí. también hay que considerar que estas personas se realiza una biopsia, una cantidad también más importante que el promedio dentro de su deporte de fibras rápidas. Porque si yo, por ejemplo, me hago una antropometría, mido todo, ¿no? Y tengo todos los parámetros perfectos que vos mostrás en las tablas, pero en proporción a los keniatas, olvidémonos del limo, ¿no? Ahora vayamos directamente a la fibra. No tengo la cantidad de Bien. fibras rápidas que tiene ese tipo, por más que tenga con todos los valores perfectos iguales a los de la tabla, no voy a llegar. Eso también es genético. Perfecto, eso te iba a decir, Seba, ahí en esa variable justo de la proporción de fibras y la va a dar la genética. Contra eso, justo en ese ejemplo que hablamos de velocidad,
y de sostener la velocidad en un tiempo tan largo como 2 horas 5 para una maratón, y sí va a depender, no, o sea, obviamente que son importantes las estructuras que son modificables, acá también justo en maratón va a importar la genética. ¿Por qué? Porque se necesita un esqueleto liviano y se va a necesitar que las fibras sean las adecuadas, por supuesto, sí, sí, sí. No, no, por ahí, digamos, yo estaba resumiendo o buscándolo ahí, pero por supuesto que lo que es la composición a nivel fisiológico o celular de las fibras musculares que tenga, obviamente que eso va a estar dado por la genética. Lamentablemente, la que es cantidad de fibras rápidas no son tantos los que nacen con esa posibilidad. La mayoría nacemos con fibras lentas y con suerte somos más o menos medio pelo en cierto nivel. Tenemos que dedicarnos a estudiar por no ser bueno para el deporte. Claro. Pero, Y algo pero más que bueno, quería agregar con el tema de los atletas de halterofilia, levantamiento de pesa, que ellos por más que tengan sobrepeso, tienen una cantidad impresionante de fibras explosivas, entonces, aparte que el gesto dura 3 segundos, entonces no genera una desventaja o una pérdida de rendimiento demasiado importante. Lo que sí, en diferencia con una persona, la cantidad de fibras que tienen, más allá del entrenamiento, ¿no? Ya genéticamente los tipos tienen un porcentaje mucho más alto que el resto. ni hablar, ni hablar. Ojo, sí, Seba, es verdad lo que decís. Termina no siendo importante la cantidad de tejido adiposo cuando no implica una resistencia o cuando no es por categoría de peso, porque hay igualmente están por categoría de peso. Entonces, cuando el peso es un factor para entrar en una categoría o en la otra, y ahí el deportista se cuida. Cuando el peso es libre, y ahí es cuando se ven a los que tienen demasiada reserva energética levantando pesas también. ¿Por qué? Porque no es condición el que sean más magros para eso. Pero sí, por supuesto, digamos, la genética y está bueno, por ahí anticipamos un poco lo que puede llegar a ser reflexión final, pero la genética va a ser determinante. Con las fibras, ¿nacés o no nacés? Y lo mismo sucede con el esqueleto. Si combinas esqueleto y fibras, las demás variables pueden ser adquiridas. En cuanto a lo que decía por ahí Seba acá del ejemplo de pesas, yo quería llegar a la siguiente diapo, ¿sí? Donde acá tenemos, fíjense acá, hablábamos de palancas cortas comparado a las palancas largas que vienen bien en natación, por lo menos en miembros superiores. En natación eso está bueno, no exactamente las palancas largas para las piernas, porque por ahí con que el pie sea largo alcanza y no tanto con que lo sea como es la totalidad de la pierna. Entonces, en este caso, y recordando estas fuerzas de la física a los que están sometidos los deportistas, en este caso del levantamiento, hay que recordar que lo que es desde la física, el trabajo es igual a fuerza por distancia. Entonces acá la ventaja va a estar dada en mayor fuerza y menor distancia de recorrido, ¿sí? Entonces la ventaja va a ser en brazos y piernas cortas. Inclusive, a ver si puedo intentar mostrar, fíjense, no sé si se nota tanto, pero en este deportista, tener un fémur más corto que la tibia, para este gesto deportivo de la sentadilla, termina siendo una ventaja respecto de los que tienen más largo el fémur que las tibias, porque quizá alguien que con un fémur más largo que las tibias va a permitir hacer zancadas más largas para hacer un desplazamiento mayor en menos cantidad de movimiento. No es el caso para este deporte. Entonces, por eso aquí sí estaba dada la ventaja en brazos y piernas cortas. Bueno, el levantamiento de pesas, ¿qué es esto? Entonces, el máximo trabajo, se busca que se realice el máximo trabajo muscular en la menor distancia que tenga que recorrer y la mayor carga levantada. Entonces, por eso, viendo imágenes de otros pesistas, tenemos, uy, esperen que siempre se me abre una ventana, tenemos brazos y piernas cortas, más diámetro de cadera y diámetro vía acromial, que en esta imagen no se va a ver por estar en esta posición el pesista. Estos diámetros son anchos. ¿Qué hablamos cuando, o qué nos va a sugerir diámetros anchos? Y que se puede cargar buena cantidad de masa muscular.
Entonces, halterofilia o powerlifting, los brazos largos van a dar una ventaja para el peso muerto. ¿Por qué? Porque van a permitir ahorrar parte del recorrido. Pero la misma persona que va a tener una ventaja para peso muerto, va a terminar teniendo una desventaja para la fuerza en banco, porque el recorrido ahí va a ser mayor. Por lo tanto, va a implicar también mayor esfuerzo. A ver, cambiemos de deporte y pensando también con la biomecánica. Tenemos acá, Estoy pensando que los enanitos vienen bien, entonces ahí. Profe, sí, totalmente, Carlos, totalmente. un- Agustín, una pregunta, un poco pensando en todo esto que estamos hablando, de la ventaja que puede tener una persona según su morfología en un deporte o en otro. Por ejemplo, esto que comentabas del banco plano recién, el músculo, ¿no debería compensar esa distancia de un hueso para poder, digamos, hacer la misma carga que hace otra persona con un hueso un poco más corto? O sea, sí, al más... No, yo pensando que vos decís, bueno, tengo también, debo tener la posibilidad de tener más fibra muscular también. Bueno, si la genética no te acompaña, no, pero digo, si se entrena bien. mira, buena pregunta, Agustín. La realidad también es que, digamos, la estructura ósea nos pone un techo a lo que es la masa muscular. Entonces, si vos estás en tu techo y encima tenés que hacer un recorrido que al tener más recorrido va a implicar, no se me ven los manos, para que pensé que se me estaban viendo, yo haciendo este gesto, al hacer mayor recorrido de esta manera, implica mayor fuerza. Si vos ya estaba, si el pesista, ese deportista ya estaba en su techo muscular, y no va a poder aumentarlo, al menos de manera natural, ¿no? Con dopaje seguramente pueda hacerlo, pero bueno, el antidoping está en la mayoría de los deportes a nivel competitivo. Puede ser que sea compensado muchas veces o en muchos casos con la suficiente cantidad de masa muscular, pero pensá que alguien que tenga brazos más cortos va a poder hacerlo con menor cantidad de masa muscular, va a seguir teniendo ventaja por más que levanten el mismo peso. Y retomo lo que decía Carlos, porque ustedes seguramente ya lo habrán visto en otras materias también, siempre estuvo el mito de no trabajar la fuerza en los chicos chicos porque se quedan petizos. Y bueno, este mito nace de unas Olimpiadas donde quien lo gana a la competencia en pesas tenía condroplasia, que es, en otras palabras, enanismo. Este enanismo lo tenía su ventaja para poder levantar su peso y de mayor peso, y de hecho tiene el récord de esa persona haber levantado 2 veces su peso corporal, cosa que otros deportistas no han podido lograrlo por tener un peso o más altura y más peso, cosa que no pueden después duplicar este peso a levantar por todo el recorrido que tienen que hacer también. Eh, pero por eso, palancas cortas, por más que haya más contra palancas largas, tienen ventaja las palancas largas, porque terminan haciendo ese movimiento con menor esfuerzo. Ahí es donde radica esa ventaja competitiva en estos casos. O sea, sí puede compensarse y alguien de brazos largos puede llegar a generar la masa muscular como para poder hacer ese gesto o ese mismo peso, pero va a estar en desventaja contra alguien de palancas cortas. O sea, igual, o sea, la genética del músculo siempre va a ser la misma en un brazo más largo, más corto. Somos humanos todos, así que tenemos un techo. Eso el músculo no va a poder superar tampoco un cierto límite. En Calculo que los cantidad, deportes a futuro van a ser todos. Sí, no, sí, en cantidad. Lo que calculo es que, pensando también un poco en esto, los deportes a futuro se van a tener que arreglar dentro de todas estas tallas, digamos, competir contra gente de talla similar, porque si no se van a hacer, al ir a este nivel de detalle, el deporte actual, sí. calculo que van a tener todo en hacer esta. Perfecto, entiendo, se cortó un poco, Agustín, pero creo que entendí tu comentario. Vos lo que decís es que por ahí, si todo se pone lo suficientemente específico, los que lleguen van a ser o con morfologías similares, porque van a estar ahí buscando ser o los más altos, o depende, obviamente, ¿no? En cada deporte. Cada deporte Sí, tendrá su sí, morfología específica, sí. o tender a las categorías, ¿no? A categorizar por peso, por talla, por lo que fuera.
Sí, eso no está mal y de hecho hay deportes en donde se plantean esas cosas que hoy por hoy no existen. Más que nada por ahí hoy se están queriendo plantear ese tipo de cosas para deportes juveniles, ¿no? Donde los chicos tienen distintos grados de maduración a la misma edad. Entonces un madurador que hace su salto del estirón puberal y además también eso implica mayor aumento de masa muscular, en un deporte como el rugby, alguien que madure temprano cuando choque contra alguien que no maduró todavía, y por supuesto que lo puede romper a esa persona. Pero bueno, es No hacer pelota. exactamente, en otras palabras. Y si se está Hernán, vos decís considerando en estados de categorizar. madurez, por madurez biológica o por. Exacto, eso se está charlando, son cosas que, nada, se empiezan a ver, a visibilizar hoy por hoy, y quizá en un futuro esto se haga. Ya estoy hablando de acá a un futuro y estoy hablando en deportes juveniles, pero por supuesto que las categorías de peso para muchos deportes hoy ya existen, no sé si se aplicará o es aplicable para todos, pero eso se verá. Fíjense que las reglas de juego siempre pueden llegar a cambiarse. Hernán, vos decís Sí. que en un futuro se va a categorizar por edad biológica y no cronológica. No sé si se va a hacer, pero en deportes de contacto y en menores sería bueno que suceda para evitar lesiones. Claro. No sé si se hará realmente, pero para algunas cosas creo que sería positivo, para algunos deportes. Caso justo el que nombré de rugby. Continúo entonces con esto y estamos hablando de salto en alto. Salto en alto justamente es una disciplina que va a tener una buena lucha contra la gravedad y donde va a haber desplazamientos tanto horizontales como verticales. Entonces acá lo que va a entrar en juego es la segunda ley de Newton, donde dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, si quiero conocer la aceleración, voy a hacer fuerza sobre la masa. Entonces, si tengo que desplazar tanto horizontal como verticalmente en esta disciplina, lo que voy a buscar es que haya la máxima aceleración, o sea, que haya una buena cantidad de fuerza y piensen que la masa va a ser quien divida en el menor dividendo posible. Entonces acá se va a buscar que algo similar acá a este salto en alto, si tenemos en cuenta esto, fuerza sobre masa. Entonces el objetivo para acá va a ser máxima fuerza, mínima hipertrofia y mínima adiposidad, así que van a ser parte de lo que va a ser la masa. Entonces, si yo tengo este número lo más chico posible, voy a poder obtener un número más grande acá en fuerza para poder dar una aceleración total más grande. Y por supuesto que a la masa va a aportar un esqueleto liviano. Pensemos en otro deporte como en los lanzamientos, donde acá hay poco desplazamiento, ¿sí? El desplazamiento del cuerpo es menor a 2 metros por lo general, y acá el objetivo es potencia absoluta y no va a estar siendo relativa al peso corporal. ¿Por qué? Porque quieren arrojar el implemento lo más lejos posible. Entonces el objetivo va a ser que haya una gran masa muscular, que el esqueleto sea grande para poder cargar esta gran cantidad de músculo, y la adiposidad puede ser moderada. Acá en este caso no hay categorías de peso, por lo cual a veces se ven también participantes con muchas reservas energéticas y que tienen un esqueleto grande y también gran cantidad de masa muscular, por lo tanto están en condiciones de poder competir. Entonces, la pregunta sería, ¿existen biotipos ideales para cada deporte? Bueno, les voy a responder antes que lo hagan ustedes. Sí y no, y a veces no existe solo un biotipo ideal. Y por ejemplo, este podio, que es de Beijing 2008, tenemos 3 biotipos distintos, las 3 han sido podios, y bueno, a veces no hay que pensar en que existe solo un biotipo ideal para cada deporte en específico, sino que pueden convivir más de uno. Cada uno tiene sus ventajas. Tenemos alguien acá, por ejemplo, en el primer puesto que es más que nada alta y con buena masa muscular. En el segundo puesto
alguien no tan alto, pero pura potencia y mucho más magro, y en el tercer puesto algo intermedio, así casi tan alta y casi tan potente como la que salió primera. Otra comparación para un mismo deporte como el ciclismo, ¿sí? Donde podemos pensar en el ciclismo de pista, donde se recorren largas distancias. Entonces, al recorrer largas distancias, lo que se busca es menor peso para un óptimo rendimiento. ¿Qué va a exigir este deporte? Y poco peso, poca masa muscular, o sea, la suficiente, y poca masa adiposa. ¿Qué va a pasar en el ciclismo de sprint? Y bueno, miren las piernas de los ciclistas que se dedican a sprint, nada que ver al ciclismo de pista. Y acá las exigencias van a ser distintas. Es al durar menos tiempo también y con distancias cortas y ser un deporte explosivo, se puede tener más peso, sí se va a buscar que sean igualmente magros, pero se va a buscar que tengan mayor masa muscular. ¿Por qué? Porque es potencia. Y ya casi para ir terminando, una otra posible opción para analizar estructura ósea y en relacionarlo a las variables de rendimiento es buscar esta proporción, ¿sí? Del vía acromial, que iría desde esta parte de la escápula, que es el acromio, ¿sí? Hasta el otro acromio, de acá hasta acá, vía acromial, y a este número, a esta diámetro óseo, dividirlo por el diámetro de las crestas, ¿sí? Este diámetro diacromial y biliocrestidio lo que da es que una relación de U menor a 1,40, o sea, va a haber espalda estrecha y caderas estrechas, es buena o es buscable, sería preferible para deportes de resistencia. En general, ese valor promedio está entre 1,40 y 1,45. ¿Qué pasa para los levantadores de pesas? Y bueno, es conveniente una relación de mayor a 1,46. Y más allá del rendimiento deportivo, esta también se ha visto que es una buena relación para deportes de puntuación estética, como es el fisicoculturismo, donde la relación de vía acromial y biliocrestidio de 1,50 o más daría mejores puntuaciones. Entonces, en resumen, y para terminar, así los dejo que tienen examen, al final terminamos medio justo, pero digamos, lo que quiero que se lleven de la clase de hoy es que con la antropometría, además de adquirir o poder ver lo que es información de la composición corporal, va a proveer también de una buena riqueza descriptiva. ¿Por qué? Porque podemos describir algunos segmentos corporales o o buscar con esos segmentos algunos índices y relacionarlos al rendimiento. ¿Cuáles son los 3 tejidos más importantes que vimos que eran importantes de cuantificar? Y bueno, el adiposo y el muscular, que son los que son posibles de modificar, y el óseo, que si bien no es posible de modificar, sí está bueno tenerlo en cuenta para relacionarlo con los otros dos. Hoy lo mencionó el compañero, habló del IMO, que IMO es el índice músculo óseo. Lo que relaciona ese índice, yo no lo mencioné porque no es algo que vayamos a ver mucho más en clase que esta mención, es un índice que relaciona la cantidad en kilos de hueso por la cantidad en kilos de masa muscular. Y esto un poco y nos va a hablar del techo, ¿no? El esqueleto va a ser el que ponga el techo a la masa muscular. Dicho muy rápidamente, es lo que se conoce como efecto biblioteca. Si yo tengo 2 bibliotecas exactamente iguales en altura, pero una tiene 20 centímetros más de ancho, esa biblioteca con 20 centímetros más de ancho va a ser vacía, más pesada. Y cuando esté llena de libros, me va a poder permitir cargar más cantidad de libros que una biblioteca más angosta. Y por eso se habla del efecto biblioteca para lo que es pensar en la masa ósea, ¿sí? Que tiene este efecto biblioteca. Aclarado esto, digo también entonces, la suma de 6 pliegues termina siendo un método rápido y simple para poder hablar o buscar información sobre la masa adiposa de la persona que se está evaluando. Entonces, estos 3 aspectos eran los que me importa que se lleven de esta clase, más allá de los particulares, ¿no? Así que bueno, eso es todo por hoy. No sé si tienen dudas o preguntas.
Exactamente, engañosamente sencillo. Pero bueno, si no hay consultas o dudas, hasta aquí llegamos por hoy. Los